¿Qué solución nos quedaba a nosotros? La clandestinidad. Aquellos llamados coreanos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que era un rechazo bastante reducido, muy primario, y que no era efectivamente un poco una cosa generalizada. Si las leyes fundamentales no eran precisamente leyes que propiciasen la libertad, si en los estados de excepción hasta esas pocas garantías desaparecían. Todos nosotros veíamos que hacer una asamblea en aquellas condiciones era ponerte, nada más terminar la asamblea, ponerte en manos de la Guardia Civil. Ideológicamente no separada del PNV, pues era la justificación que nosotros hacíamos de la vía de lucha armada. Estos jóvenes, como radicales que son los jóvenes, querían una lucha más amplia, más decisiva contra el régimen, por recuperar la libertad. 30 de mayo de 1960. 339 sacerdotes vascos envían a los obispos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Pamplona un documento en el que denuncian la opresión franquista y la conculcación de derechos que sufre el pueblo vasco. La carta tiene gran repercusión mundial y logra abundantes apoyos. Es tan solo un ejemplo de las múltiples protestas que marcarán estos años, en los que a la oposición de parte del clero vasco hay que sumar la del movimiento obrero, la lucha de los jóvenes nacionalistas y el nacimiento de ETA. El régimen de Franco comienza a tambalearse y utiliza toda su fuerza represiva contra una oposición que crece día a día. Es tiempo de revuelta. Juan XXIII sucede a partir de 1958 en la jefatura del Vaticano a Pío XII, ferviente admirador de la cruzada franquista. La postura claramente contraria al gobierno de Franco del nuevo Papa refuerza la lucha de un sector de los sacerdotes vascos. Este clero vasco se caracteriza durante todo el franquismo por su oposición al régimen. Pero es en la década de los 60 cuando el compromiso de parte de la Iglesia vasca con su pueblo adquiere una dimensión sin precedentes. La evolución de la lucha de estos religiosos sirve como botón de muestra de la agitación que se vive en Euskadi en la época previa a la transición. Y claro, quedó desarticulado el clero y había que empezar poco a poco de abajo. Primero, apoyar al pueblo. Pero nosotros queríamos una actividad colectiva que contrarrestara la decisión de la Iglesia española a favor de Franco. Nosotros queríamos hacer una acción colectiva y nuestra acción colectiva en un principio era un documento firmado por todos los curas posibles. La firma por parte de 339 sacerdotes de un documento de denuncia a la opresión franquista en 1960 es un claro ejemplo de desobediencia clerical y denuncia política. El escrito condena la persecución que sufre el pueblo vasco y los nombramientos episcopales. En su introducción, una cita del cardenal Saliegue. Resignarse ante la injusticia sin protestar contra ella, sin luchar, no es digno de un hombre ni de un cristiano. La carta causa gran impresión en la opinión pública mundial. En el Estado, su difusión en innumerables ejemplares multicopiados asusta a la jerarquía, que desautoriza públicamente a los firmantes. Pero gran parte de la opinión vasca apoya el contenido del documento. 1.200 personas firman una carta de apoyo pidiendo a los obispos que den publicidad al documento y que prueben cuáles son las falsedades que afirman que el escrito contiene. A los 339 que firmamos, inmediatamente lo primero que se nos hizo fue quitar el pasaporte. Estuvimos unos 12 años sin pasaporte. No creo que haya habido una medida colectiva, una colectividad, de quitar a toda la colectividad, a todos los ingenieros, a todos los maestros, a todos los abogados, porque hubiera algunos que quitarles a todos el pasaporte. No ha habido colectividad. En cambio, a 339 firmantes les quitaron el pasaporte. A pesar de las represalias que sufre tras la publicación de la carta, el clero vasco continúa con su lucha. Los cánticos de culto recogen los sones de la canción protesta. En julio de 1961,
Varios curas publican otro documento recordando la vigencia de los derechos del hombre y la doctrina de la Iglesia sobre los malos tratos con motivo de las detenciones de activistas vascos. Este tipo de actitudes son castigadas. Se llevan a cabo 3 procesos contra sacerdotes vascos. En todos los casos, tienen una respuesta importante por parte de sus compañeros. Y en San Sebastián nos juntamos 200 curas para el juicio de la calle, de Sotana, del año 60-61. Y en el proceso de, eso en el de Uracia, y en el de Cháñez igual. Y a Madrid fuimos 300. Y al ver a tantos curas, suspendieron el juicio. Y entonces estuvimos dando vueltas en la calle cerca de la Audiencia, en la calle Génova y algunas calles de por ahí, dando vueltas durante 1 hora hasta que se dio la orden de suspender y cada cual a nuestras casas. No, que estos juicios, estos procesos fueron parte importante. Con el Concilio Vaticano II, la fisura entre los obispos y el clero vasco se va haciendo cada vez mayor. La renovación de la Iglesia que promueve el concilio cae como una bomba entre los sectores más oficialistas de la Iglesia española. Una carta enviada al concilio por más de 500 curas vascos en el 63 afirma que la causa del abismo abierto entre la Iglesia y el pueblo es el hecho de estar la Iglesia exclusivamente ligada al Estado. Al concilio mandamos un escrito firmado por 500 y pico, en el que pedíamos que quitara al Estado español el derecho de presentación de obispos. Porque tenía el derecho, pero Franco presentaba a los obispos. Y luego había un acuerdo entre el Vaticano, el del nuncio, y entre el nuncio y el gobierno, para escoger al que les interesara, a los dos. El nacionalcatolicismo queda desautorizado con la Declaración Conciliar sobre Libertad Religiosa, pero el gobierno, aunque proclama la Ley de Libertad de Culto en el 67, no abandona la confesionalidad estatal. La actitud de los obispos dificulta cada vez más la promoción de la causa vasca y la justicia social mediante agrupaciones católicas. Los sacerdotes contestatarios comienzan a elegir otras vías de acción menos mediatizadas. Los grupos desilusionados de la Juventud Rural de Acción Católica, en Euskadi, Herri Gaztedi, entran en contacto con los sectores más radicales del nacionalismo vasco. Esta conexión resulta decisiva en la secularización progresiva del País Vasco. La fisura entre la Iglesia oficial y el pueblo es ya un hecho. ¿Y a quién escogían? A los adictos. Y luego el pueblo vizcaíno, Vizcaya y Guipúzcoa, eran antifranquistas. Álava antifranquista en general, no tanto como Guipúzcoa y Vizcaya, Navarra menos en aquellos tiempos. Pero porque el alcalde y los concejales nombrados de arriba fueran franquistas, no vamos a decir que Bermeo era franquista, que Ondarro era franquista. Los concejales eran nombrados de arriba, el alcalde de arriba, pero el pueblo era otra cosa. Y entre la Iglesia pasó cura parecida. Aquellos curas que se adhirieron a Franco, aquellos fueron los que recibieron los puestos. Y los que no, claro, siempre hay algunas excepciones, algunas equivocaciones siempre hay, pero en general el pueblo, el clero, era antifranquista. Aumenta el número de sacerdotes y religiosos que abandonan su ministerio durante estos años. En el Estado las cifras son contundentes. En 1963 son 167 los curas que dejan su labor eclesiástica. 2 años más tarde serán 1.189. En 1970 3.700 sacerdotes han colgado ya los hábitos. Mientras tanto, la jerarquía de la Iglesia hace oídos sordos a los movimientos que se están dando entre sus feligreses y prefiere las demostraciones folclórico-religiosas. Monseñor Gurpide, obispo de Bilbao, tenía una particular visión de la realidad de su diócesis. El 12 de abril de 1967, 80 curas llevan a cabo una manifestación de protesta en Bilbao. 10 días después, el gobierno decreta el estado de excepción en Vizcaya.
Los sacerdotes no consiguen arrancar al obispo de Bilbao, Monseñor Gúrpide, palabra alguna de condena por los continuos estados de excepción, la detención arbitraria de sacerdotes o las multas. Ante esta situación, en el mes de junio, 107 sacerdotes envían una carta de protesta a Franco denunciando los estados de excepción. La Iglesia vasca no solo lucha contra el franquismo, sino por la construcción de la sociedad vasca. De esta forma, el clero ofrece protección jurídica y en muchos casos incluso los locales a las primeras ikastolas creadas durante estos años y que viven una etapa de clandestinidad. Que vinieron dos guardias civiles, el jefe, el comandante, que no sé cómo se llamaba, y otro, un tal Rico, que era jefe del Servicio de Información Militar del SIM. Y vinieron los dos a pedir información sobre los andereños. Y le dije que allí no había ikastola. ¿Cómo que no hay ikastola? No, esto no es más que una catequesis. Una catequesis de 5 horas. Bueno, ¿y quién nos prohíbe tener 8 horas? Si es que ellos aceptan también estar 8 horas aquí. Nos queremos información, queremos información. No, yo no les doy información de las ikastolas porque esto es jurisdicción de la Iglesia. Pues a nosotros nos han mandado nuestros jefes que pidamos esta información. Pues a nosotros nuestros jefes nos han dicho que no demos esta información. Y la mejor forma de solucionar este problema es que los jefes de ustedes, eso es la puerta, sin entrar adentro, que los jefes de ustedes se entiendan con nuestros jefes y arreglen el asunto. Las ikastolas surgen de la iniciativa de algunos padres que desean que sus hijos se eduquen en euskara, a pesar de la prohibición oficial. Se reúne a los niños en una casa o local para que una profesora les imparta la enseñanza elemental en lengua vasca. El profesorado es reclutado al margen de las escuelas de magisterio y se trata de gente con fuertes motivaciones ideológicas. Apareció en el antiguo una chica, Aintzane Astiazarán, que cogió 3 o 4 chicos y empezó a enseñarles el euskera. Y nos enteramos aquello, pues bien, ya cogimos nosotros, la agrupación cultural Jakintza, y claro, este andereño venía de Villabona, venís de Villabona, comer en San Sebastián, viajes, comida aquí, no se acaba, no se acaba, es decir, perdía dinero. Nosotros nos hicimos cargo y se le puso un sueldo y cobraba mensualmente pues dinero. En contraposición a la enseñanza oficial en escuelas públicas y privadas, la mayoría de las ikastolas se crean como cooperativas formadas por miembros de clase media urbana entre 1965 y 1969. Se enfrentan a dificultades económicas derivadas de la falta de apoyo oficial y a discusiones sobre la organización, funcionamiento o pedagogía del nuevo centro. Y nosotros en Eibar, pues yo recuerdo que yo tenía muy buenas relaciones con el alcalde, Javier Eguren, y un íntimo amigo de él, que era también íntimo amigo mío y amante del euskera, que era José Luis Ugarteburu. Fuimos los dos y le dijimos al alcalde que queríamos hacer unas escuelas de padres, porque había necesidad de escuelas, y que lo haríamos en vascuence, pero también en castellano, que los hijos, los niños iban a salir sabiendo las 2 lenguas. Y él nos apoyó. ¿Y qué gestiones podíamos hacer? Nos dijo, no hagáis nada. Vosotros empezar. Si viene un problema, venid donde mí y ya procuraré cómo resolver. Y así es como empezamos. Todavía a finales de 60 compramos un local, instalamos allí la ikastola. Primero hicimos en unas viviendas y después ya con un local que compramos. A finales de los 60 estudian ya en las ikastolas 9.600 alumnos. El fenómeno tiene todas las características de un movimiento popular. La ikastola trasciende su función de socialización y de transmisora de conocimientos y adquiere aspectos comunitarios de fuerte contenido social. Son años de gran participación en actividades sociales y culturales. Entre los impulsores de las primeras ikastolas se encuentra una nueva clase media que surge en esta época vinculada a las cooperativas. Nacida en Mondragón como Ulgor, más tarde Fagor, el movimiento cooperativista se desarrolla con gran éxito en los años 60. Las cooperativas surgen como un nuevo concepto de entender la empresa y suponen una experiencia pionera en el Estado. Sus estatutos fundacionales son una novedad.
Hasta tal punto es así que Arizmendiarrieta, que era muy cuco, se daba cuenta de que había un problema de capitales, que si hacía una solución radical, como es la cooperativa, podía tener problemas con los bancos, con los capitales. Y entonces el subconsciente le traicionó y entonces hizo la redacción de los primeros estatutos de Ulgor. Y los primeros estatutos de Ulgor se llamaban concretamente Ulgor Sociedad Anónima. Y la tal sociedad estaba compuesto por 3 grupos: el grupo de capitalistas puros, trabajadores puros y otro tercero de mezcla entre ambos. Y le mandó a Alfonso Gorroño Goitia a Madrid para que le llevara al registrador, que era amigo suyo, que era el hermano de Alberto Martín Atajo, que era a la sazón ministro de Asuntos Exteriores. Y el hermano le dijo: estos no son, José María, dile a José María Arizmendiarrieta que estos no son los estatutos de la Sociedad Anónima, sino los estatutos de José María Arizmendiarrieta y que no sirven. Se crean otras cooperativas como Arrasate, Copreci y Ederland. Esta dinámica lleva a la importante aparición de núcleos de cooperativas en torno a Caja Laboral Popular. Las cooperativas impulsan en estos años numerosas industrias en todas las ramas de la actividad. Y entonces la gente estableció una especie de relación causa-efecto entre cooperativa y éxito. Y bueno, eso dio lugar a que empezó el proceso de imitación, tanto en Mondragón como en general en el área vasca. Y proceso de imitación que normalmente lo movilizaban los grupos humanos que vivían o se movían alrededor de los movimientos apostólicos, porque hay una especie de directriz de la doctrina social en el sentido de que la participación debía ser un elemento de futuro y un elemento, diríamos, socialmente importante. Y así empezó una especie de, diríamos, de proceso de imitación. La dirección de estas empresas, a menudo nacionalista, ayuda económicamente a las ikastolas y a otras iniciativas en torno al euskara. En contraposición con estas tendencias, el capital financiero tradicional sigue situándose en la derecha del régimen franquista. Es esta posición conservadora, contraria a la liberalización, la que hace que el capitalismo financiero vasco pierda terreno ante el nuevo capitalismo de la especulación. Mientras la oligarquía vasca se dedica a la producción de industria base, volcada hacia el mercado interior y temerosa de la competencia exterior, el centro neurálgico de las finanzas se desplaza definitivamente de Bilbao a Madrid. A pesar de esto, la banca vasca vive años de bonanza gracias a las inversiones extranjeras. Los bancos Bilbao y Vizcaya crean sus respectivos bancos industriales. Es en estos bancos de negocios donde se da la penetración extranjera. Como ejemplo, el Banco de Financiación Industrial creado por el Banco de Vizcaya, donde el 50% del capital lo detentan entidades bancarias extranjeras. Gracias a la apertura exterior, la economía española inicia su crecimiento. A partir de los años 56-59, y con el plan de estabilización de este año y con los planes de desarrollo que se ponen en marcha a partir del 64, ya claramente hay otro ciclo, un ciclo de desarrollo económico. De desarrollo económico que en España, bueno, va a venir marcado en parte por los famosos planes de desarrollo, donde juega un papel muy importante la inversión de capitales extranjeros, la introducción ya sin problemas de tecnología y de licencias de patentes extranjera, la implantación de fábricas que tienen su matriz o su origen en otros países y que hacen el milagro del desarrollo español. El milagro que ellos llamaron no fue un milagro debido a los tecnócratas y a los políticos franquistas, sino en gran medida no, fundamentalmente se debe a que el boom económico capitalista de la posguerra tiene un efecto también en España notoriamente a partir de los años 55-60. Precisamente el País Vasco es uno de los puntos clave en el despegue de la economía estatal tras la puesta en marcha de los planes de desarrollo. Álava y Navarra se incorporan ahora a la sociedad industrial. En 1960, más del 12% del valor añadido neto de la industria del Estado se genera en las 4 provincias vascas. Pero los planes de desarrollo se centran en el fomento de la industria y crean así importantes desequilibrios entre los distintos sectores de la economía. Mientras las inversiones extranjeras y el aumento de la demanda interna contribuyen al auge industrial, la agricultura tradicional se transforma profundamente. La introducción de maquinaria en el campo y la mejora de los rendimientos provoca el desempleo de buena parte de la mano de obra agraria que emigra masivamente a las ciudades.
En 1962, las 4 provincias de Euskadi peninsular tienen 2 millones de habitantes, de los que 350.000 son inmigrados recientes. Hasta finales de los 60 no deja de aumentar el número de inmigrantes, ya no solo en Vizcaya y Guipúzcoa como en décadas anteriores. Al ser equipadas en esta etapa con una estructura fabril, Álava y Navarra comienzan también a recibir inmigrantes. Las espectaculares tasas de inmigración tienen consecuencias importantes en todos los aspectos. En primer lugar, se acelera el proceso de urbanización, pero el crecimiento urbano no es homogéneo. En Vizcaya, entre 1961 y 1970, se incrementa la población en casi 150.000 personas y el 90% están alojadas en la franja comprendida entre Bilbao y Durango. En Guipúzcoa se desarrollan las distintas cabeceras de las comarcas. Yo creo que la única planificación que hubo, con muy pocas excepciones, fue pues la que marcó la especulación, es decir, no planificación. Y con carencias de servicios, de infraestructuras mínimas, con una enorme, espectacular concentración urbana en un espacio geográfico muy reducido, con todos los problemas de transporte y de otro tipo que esto conlleva. Pero, digamos, este es el país que nos ha dejado los años del desarrollismo especulativo, pues que se concentró en los años 60, pero que empieza antes y que sigue no mucho más, pero sí hasta el 73, 74. Debido a la falta de atención y previsión administrativa, se amplían desordenadamente los núcleos urbanos y aparecen grandes barrios obreros con edificios de pésima calidad y graves deficiencias en servicios e infraestructuras. En muchos casos, la distribución urbanística de los inmigrantes se basa en su lugar de origen, con lo que disminuye la necesidad de integración. Esta masa de inmigrantes se encuentra con una población que debe luchar contra el régimen para salvaguardar los restos de su lengua y de su cultura. Existen actitudes de rechazo a todo lo que representa la cultura oficial. Dentro del nacionalismo, el tema de la inmigración se analiza con preocupación. Lo que sí, en las referencias que se hacen al mismo, se conceptúa como problema. Es decir, hablar de inmigración es hablar de un problema. Y es hablar de un problema porque, sobre todo por sus efectos, es decir, por sus efectos que se dice de desvasquización. Entonces, ante ese problema lo que se dice es, bueno, habrá que adoptar soluciones. Pero de todas maneras, como se ve, bueno, pues un poco estás en el exilio, estamos en una situación todavía de dictadura, no se hace una referencia explícita a esas soluciones. Lo que sí, de manera más, yo diría que individual, en algunos casos se habla de limitar la inmigración, en otros casos se habla de acogida cordial, en otros casos se habla de que es un problema, pero que en el plazo de una generación se autosolucionará. Es decir, no hay yo diría, una elaboración absolutamente coherente. Lo que sí hay es la percepción de la inmigración como problema por su dimensión y por sus efectos de desvasquización. Muchos inmigrantes, a la hora de su llegada, se sienten ajenos a la comunidad nacionalista y al euskara, fruto de la educación recibida bajo el franquismo. Si a esto le añadimos la precaria condición social en la que se encuentran, ocupando los escalones más bajos de la sociedad, la situación parece abocada a una fricción continua entre ambas comunidades. Sin embargo, la aparición de un nuevo factor viene a paliar lo que parecía inevitable. La radicalización del movimiento obrero durante estos años hace caer los recelos. Este es un factor de integración decisivo. Las acciones obreras son unitarias e incompatibles con las exclusiones entre comunidades. Les costaba realmente adaptarse, ¿no? Yo creo que es la generación que luego se adaptó y cual sus hijos y nietos forman parte ya realmente del pueblo vasco. En esa adaptación último se encontraba en un contexto pues para ellos bastante diferente, ¿no? Porque claro, era de la España profunda donde venían, de zonas rurales, y ver, claro, venía una región que era la primera región bajo mi punto de vista que había hecho con Cataluña la primera revolución industrial, con un desarrollo determinado. A último ellos les costaba realmente integrarse. Pero luego debo decir que efectivamente en todas o en la mayor parte de las organizaciones políticas y sindicales clandestinas, podía ser efectivamente incluso el Partido Nacionalista Vasco o Partido Socialista UGT, muchos de estos efectivamente, último también, que vinieron de otras regiones, se integraron admirablemente bien en la lucha
a favor de la recuperación de las libertades del pueblo vasco, ¿verdad? Y llegaron a situaciones, por ejemplo, de dirigir efectivamente algunos de estos sindicatos, sí. En muchos casos, especialmente en Guipúzcoa, existe un nuevo obrero que proviene del caserío y que no rompe por completo sus lazos con el campo. Este tipo de trabajador vascoparlante mantiene posturas radicales respecto a las reivindicaciones nacionales. En ciertas zonas, esta radicalización contagia al movimiento obrero que resurge en estos años con gran dinamismo. En sectores nacionalistas hay un intento de integrar a los inmigrantes por medio de un punto común como es el trabajo. Yo creo que lo que pensamos entonces, seguimos pensando ahora. Y digo que pensamos entonces porque precisamente los principios que publicamos como producto, por así decir, de la primera asamblea, constaba un párrafo en el que se indicaba que todos los que trabajan en Euskadi son vascos. Consecuentemente, se les recibe con los brazos abiertos, con absoluto sentido de la solidaridad, total sentido de la solidaridad, pero, lógicamente, esta gente que venía a buscar muy legítimamente, ¿verdad?, su vida, porque su tierra no había podido ofrecerles esa posibilidad, pues lógicamente que tenían que respetar también las reivindicaciones de aquel pueblo que les acogía con los brazos abiertos y no erigirse, como más de una vez se han erigido o se les ha hecho erigirse, ¿verdad?, primero en el elemento de aculturización del pueblo vasco y en segundo lugar en vehículo de la despersonalización del pueblo vasco. Paradójicamente, un factor importante en el renacer de las reivindicaciones laborales es una ley franquista, la Ley de Convenios Colectivos de 1958. Esta ley permite a los trabajadores negociar con la patronal por medio de los jurados de empresa, que se convierten así en una figura de confrontación. Supone, por tanto, la aceptación de que existen intereses colectivos contrapuestos por los que luchar. Los sindicatos tradicionales atraviesan estos años una crisis de la que intentan salir reactivando la alianza sindical, compuesta por ELA-STV, UGT y CNT. Pero surgen nuevas organizaciones obreras que responden mejor a las necesidades de los trabajadores. Así nace en 1960 USO, Unión Sindical Obrera, formada por militantes de la Juventud Obrera Católica de tendencia socialista autogestionaria. Empiezan un poco también a proliferar, para la palabra, se crea una serie de sindicatos, se crea el sindicato, por ejemplo, USO y otros muchos, hay una mayor capacidad de movilización de los trabajadores. Aquí hubo años, por ejemplo, hacia el 70, en que aquí había más paros y más huelgas que en países semejantes al nuestro, como en Italia o en Francia. Y eso es cuando aquí efectivamente las huelgas aquí estaban realmente totalmente reprimidas y condenadas efectivamente por la ley, ¿no? Luego aquí, desde esos años, fue efectivamente pues unos movimientos, yo creo que son duros, en función de las libertades sindicales y políticas. También se crean las comisiones obreras. La primera comisión obrera había surgido en 1958 entre los mineros de Asturias con carácter provisional, pero es en el País Vasco donde el incipiente sindicato adopta estructuras innovadoras para la época. Cuando se habla de la organización de comisiones obreras, pues tenemos que reivindicar en Vizcaya que fuimos los primeros en crear una comisión obrera de carácter provincial. No era de una empresa solo, era de varias empresas que se unían para empezar a reivindicar problemas más serios que los del calzado o lo del salario en la fábrica o lo de no sé qué. Y entre esos problemas serios que se reivindicaron ya en la huelga del 61 fueron en la lucha contra el chabolismo. A diferencia del resto del Estado, donde las comisiones obreras son de claro carácter comunista, en Euskadi Comisiones reúne también a obreros socialistas y nacionalistas. Una de las preocupaciones de Comisiones Obreras fue siempre, claro, como teníamos la etiqueta siempre encima del PC, eso era un lastre porque el PC metía miedo a la hora de comprometerse a la gente, así como en Comisiones Obreras encontrabas gente siempre que eso, pero a veces. Y entonces se hizo una comisión totalmente plural. Si no quiero recordar, estaba por parte nuestro, estaba el compañero David,
parte del Partido Comunista, había un nacionalista de Erandio, un tal, que no sé si vive todavía, pero bueno, un muchacho muy majo, nacionalista, tal Pradas, había un cristiano de estos de la Hoz, que era un tal Valeriano, también un dirigente destacado de eso. Es decir, en los 5 hombres hicimos coger esa pluralidad para darle más peso a las comisiones, porque nosotros podíamos haber hecho una comisión con 5 militantes del Partido Comunista, pero nos parecía que eso a la larga iba a ser negativo. La Comisión Obrera Provisional de Guipúzcoa surge precisamente para tratar de frenar la influencia españolista en el movimiento obrero. Pero mientras el Partido Comunista pretende que las comisiones se oficialicen, los sectores nacionalistas apuestan por la provisionalidad de las mismas. El 28 de noviembre de 1961 se inicia la huelga en la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasain, CAF, y pronto se extiende a toda Guipúzcoa. El gobierno responde una vez más reprimiendo las protestas, pero la huelga se reanuda a principios de 1962 y se extiende a Vizcaya con numerosos detenidos. El 1 de mayo del mismo año, los mineros asturianos inician una huelga que se generaliza en Vizcaya y Guipúzcoa. Esta huelga origina la consolidación de las comisiones obreras. 3 días después, el gobierno decreta el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Se multiplican las detenciones, torturas y deportaciones. Los sindicatos de todo el mundo muestran su protesta ante esta situación. Incluso el clero vasco denuncia los hechos y reclama el derecho a la huelga y a un salario digno. La Alianza Sindical decide boicotear las elecciones sindicales de 1963, con lo que la abstención triunfa en Vizcaya y deja el poder en manos del sindicato vertical. Esta actitud por parte de la Alianza Sindical se repite en las elecciones de 1966, pero esta vez las comisiones obreras se hacen con los cargos sindicales. Entonces necesitábamos soportes. ¿Dónde estaba el soporte? Estaba en utilizar la lucha legal y la extralegal. En eso estribaba. Por eso nos metimos al sindicato vertical. No para ser miembros del sindicato vertical, sino para, desde dentro, utilizar todos los elementos legales para combinarlos con la lucha extralegal que nosotros hacíamos desde las capillas o desde los montes o desde muchos sitios, porque claro, no nos olvidemos de la mina del Alemán, que ha sido un elemento clave. Es decir, la mina del Alemán, que eran las asambleas de los trabajadores de muchas empresas, que tomaban allí una referencia y con esa referencia luchaban extralegalmente, mientras nos apoyábamos en el sindicato vertical en aquellos aspectos que podíamos tener en ese terreno. Pues prácticamente el sindicato vertical lo controlaba Comisiones Obreras. En Madrid, aquí eso. Y allí ya solo quedaban 4 pistoleros, que en Madrid, recuerdo yo, teníamos reuniones con ellos y iban con la pipa. Había uno que no me recuerdo, que era, vamos, un pistolero, que ya la última vez, cuando se veía que estábamos copados, estábamos haciendo una reunión de eso, y claro, donde miraba veía comunistas, los que había, más los que él se los imaginaba, y veía, vamos, y entonces nos sacó la pistola y dijo que eso se acabó, que no había más reuniones, que no había tal, pero al último, claro, la evidencia, y como digo, y ese fue un paso importante. Entonces ya, controlando el sindicato vertical, como lo controlaba el movimiento obrero. Luego, por supuesto, yo estoy hablando de comisiones obreras, pero otros sindicatos participaron en la medida que ellos consideraron. Es decir, que el movimiento sindical se abrió paso y ha jugado un papel fundamental. Noviembre de 1966. Los trabajadores de la empresa vizcaína Laminados de Bandas en Caliente inician una huelga que durará 163 días y que logra el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Se exigen mejoras salariales, pero también se reclaman libertades políticas. Las huelgas en apoyo a estos trabajadores se extienden por toda la ría del Nervión. Un colectivo de intelectuales vascos, así como el clero, hacen públicos sendos documentos de solidaridad. En abril, más de 5.000 trabajadores se enfrentan a la policía en Bilbao. Hay 30 detenidos y el gobierno decreta una vez más el estado de excepción en Vizcaya. A pesar de ello, el 1 de mayo se llevan a cabo manifestaciones masivas que finalizan con 300 detenciones en Bilbao. Entre los detenidos se encuentran varios militantes de ETA. Esta organización, nacida en 1959, surge del grupo de estudiantes vascos EKI. ETA defiende la violencia como arma para lograr la independencia de una Euskadi ocupada. Desde un nacionalismo radical, pero más próximo al PNV en sus comienzos, ETA evoluciona hacia el marxismo.
que hay en este país es que los trabajadores, las capas sociales, no solamente los trabajadores, muchas capas sociales, exigen que haya libertad. Es decir, la libertad es el elemento, la necesidad que mueve enormes voluntades, que mueve enormes. Y esa necesidad también es el nacimiento de ETA. Y os voy a decir por qué. Porque ETA nace como consecuencia de la pasividad de los partidos tradicionales, entre ellos el Partido Nacionalista Vasco. Tener en cuenta que ETA son sus juventudes. ETA era su juventud. Y su juventud no quería poner simplemente la Ikurriña de vez en cuando. Esos querían hacer algo más. Entonces nace un grupo partiendo de jóvenes que son los que forman ETA. Veíamos que cierto nacionalismo era un poquitín, o un mucho, ¿verdad?, aliado del capitalismo. Es decir, que ciertos grupos utilizaban el nacionalismo a efectos de expoliar a determinadas capas de nuestro pueblo. Bien. Y por otra parte veíamos que los partidos obreristas, por así decir, que estaban en Euskadi y que podían defenderse ante esa circunstancia, eran españolistas, y lo que pretendían era desvertebrar, es decir, deshacer la idea nacional del pueblo vasco. Entonces decíamos, entre esa tendencia, por un lado, ¿verdad?, a aconchavarse con el capitalismo, y otra parte, que el obrerismo, en fin, en Euskadi al menos, que evidentemente pues era el PSOE, en fin, toda esta gente, ¿verdad?, tendía a, como digo, desvertebrar, ¿verdad?, en fin, desarbolar el hecho nacional vasco. Decíamos, caramba, aquí los mejores somos nosotros. ETA se distancia definitivamente de los jeltzales que, bajo la jefatura de Juan de Ajuriaguerra, se reorganizan internamente con vistas a la salida de la clandestinidad. En 1960, ETA intenta descarrilar un tren de excombatientes que se dirige a una concentración ante Franco en San Sebastián. La acción fracasa y la represión que le sigue deja a la organización desmantelada. Varios militantes cruzan la frontera y otros son detenidos. Pero la verdad es que, no sé, esa tranquilidad de espíritu que teníamos en razón a que teníamos que soportar las consecuencias de lo que estábamos haciendo, pues hacía que no sé, por ejemplo, estábamos en la cárcel y raramente, pues el hecho de pasar por la cárcel tenía una trascendencia respecto a los demás. Los demás casi estaban con absoluta seguridad, con la tranquilidad de que no se iba a decir nada. Y se soportaban cosas, se cortaban palizas. Yo me recuerdo, a título anecdótico una vez más, que estando en la mazmorra, pues entraron un buen día 4 secretas, claro, de donde estaba, en la comisaría de María Muñoz, y porque el Atleti le había ganado al Madrid 4-2, pues me dieron una tunda fenomenal, y así, tal cual, ¿no? Pero a pesar de las detenciones y torturas, las filas de ETA y de EGI aumentan constantemente. El 30 de noviembre de 1961, los dos grupos crean un comité de acción directa para la liberación nacional de Euskadi, meta que se quiere lograr a través de la lucha armada. En el norte de Euskal Herria, un grupo de jóvenes nacionalistas decididos a luchar por su pueblo con medios políticos publica la revista Embata. El primer número aparece en septiembre de 1960 y despierta numerosas adhesiones y simpatías. En torno a la revista se crea un movimiento con el mismo nombre, de gran importancia en la ayuda a los refugiados que huyen de la península. 9 de febrero de 1962. España solicita el ingreso en la Comunidad Económica Europea. La oposición del interior y del exilio, a excepción de comunistas y anarquistas, se reúne en Múnich y formula las condiciones que debe de cumplir España para ingresar en el mercado común. Como representante del PNV acude Irujo. Se va a aprobar en el Congreso de Múnich una resolución que condiciona la posible o futura entrada de España en Europa a la democratización del Estado español y al respeto a las libertades y a los derechos. Y ese lobby de presión vasco, esos 34 miembros que constituían el Consejo Federal Vasco dentro del Consejo Federal Español, van a conseguir que en esa resolución final, que tiene 5 puntos, se incluya uno que dice el reconocimiento de la personalidad de las diversas comunidades naturales,
Y este tercer punto no estaba en los anteproyectos de resolución previos. Se va a conseguir su introducción gracias a la presión de ese lobby vasco. Pero las juventudes nacionalistas se sienten indiferentes ante este Congreso, que no menciona explícitamente el problema vasco. Este año de 1962, ETA celebra en este convento de Euskadi Norte su primera asamblea, en la que ya se enfrentan dos posturas, una más cercana al nacionalismo tradicional y otra que tiende al marxismo. En su declaración de principios, la organización se define como movimiento revolucionario de liberación nacional, aconfesional y antirracista. La segunda asamblea se lleva a cabo en esta Casa de las Landas en marzo de 1963. ETA hace entonces oficiales los principios de la guerra revolucionaria. También en Bata lleva a cabo una asamblea en estas fechas. En este caso, el escenario es el Aberri Eguna de 1963, celebrado en Itxaso, Lapurdi. Hubo así como un millar, algo más de 1 millar de personas. Fue todo muy emotivo. Se plantó el árbol, un retoño, el árbol de Guernica. Y aquello fue, digamos, una buena ayuda, un buen empujón, ¿verdad?, para el abertzalismo en Euskadi Norte. Los principios que, en forma de manifiesto, se comunicaron a la gente, como consecuencia, en fin, al finalizar la Aberri-Eguna, versaban, por cierto, en dos conceptos que están en absoluta, en fin, actualidad, ¿no? El primero es que se exigía, ¿no?, se pedía, ¿verdad?, el famoso departamento vasco en Iparralde, entonces ya, estamos hablando del año 63. Y el segundo concepto por qué, en fin, se abogaba era, pues, la integración de Euskadi como nación en la Europa de las naciones. La creación del Tribunal de Orden Público es un acontecimiento clave en la historia de la represión franquista. Su misión es reprimir las protestas políticas que hasta entonces quedaban en manos de jueces militares. Varios centenares de personas en todo el Estado pasan por las salas del TOP hasta su disolución en 1977. En el año 63 se crea el Tribunal de Orden Público y esto significa muy a grandes líneas que la jurisdicción militar que había sido omnipresente hasta este momento, los famosos consejos de guerra, pierden una parte de sus competencias, una parte de sus actividades que son trasladadas al Tribunal de Orden Público, bueno, pues que dura hasta plena transición, ¿no? Otro expediente represivo es la suspensión del fuero de los españoles y la consiguiente declaración del estado de excepción. Esta medida es muy frecuente en Euskadi en estos años. 10 de los 11 estados de excepción decretados durante el franquismo afectan a Vizcaya y Guipúzcoa. En total, estas dos provincias permanecen 56 meses bajo esta medida, lo que supone un 20% del tiempo entre 1956 y 1975. En la época de los estados de excepción, cuando había una situación X, incluso alguna manifestación o alguna algarada, pero incluso cuando no se había producido ninguna cosa de este tipo, pero la policía sospechaba que se podía producir y salían, bueno, pues todas aquellas colecciones de jeep descapotables con los grises, como llamábamos entonces, en los bancos listos para saltar y empezar a dar porrazos y culatazos. Bueno, en aquellos momentos 3 personas en una calle o en un punto que a ellos les pareciera crucial era suficiente para que empezaran a dar porrazos. Yo he visto en San Sebastián dar porrazos a señoras mayores que iban con sus niños, porque estorbaban en aquel momento, porque era pues si se producía algún tipo de manifestación de algún grupo que fuera gritando consignas o lo que fuera, ellos querían campo libre para poder desenvolverse, ¿no? Y entonces el que hubiera allí mujeres con señoras, con niños, pues también les estorbaba. Precisamente durante el cuarto estado de excepción decretado en 1962 y que duró 24 meses, un gran número de militantes de ETA son detenidos por su apoyo a la lucha obrera. En Vizcaya la organización queda desmantelada. Para su reorganización se convoca a principios del año 64 la tercera asamblea de ETA. Es evidente el distanciamiento entre las dos posturas de la organización, una más acorde con la ortodoxia nacionalista y otra opuesta.
1964 es un año clave para el resurgir del nacionalismo de masas. El pueblo vasco participa en todo tipo de actividades colectivas, tanto políticas como culturales o folclóricas. El Aberri Eguna, convocado por el PNV este año en Guernica, es un éxito rotundo. Desde primeras horas, numerosas personas, jóvenes en su mayoría, comienzan a entrar en el pueblo. La asistencia sorprende a todos y sirve para revitalizar al PNV. Pero hasta la muerte de Franco es la única acción colectiva en la que el Partido Nacionalista ocupa el papel principal. La respuesta del gobierno a la masiva asistencia es la represión. Entre los detenidos hay también sacerdotes. Por primera vez con esta celebración del Aberri Eguna en Guernica, lo que se va a conseguir es pasar del simbolismo del exilio a conseguir que se desarrollase un acto de resistencia directa y masivo. Entonces, a partir de ese momento, el Aberri Eguna va a ser una fecha señalada en la resistencia, independientemente de que durante el año se desarrollasen otras actividades, pues colocación de icurriñas, propaganda, ayuda a presos, etcétera. Se va a convertir, como digo, el Aberri Eguna en una fecha señalada de un acto de resistencia directo, masivo y que trasciende mucho del simbolismo del Aberri Eguna tradicional. Son años de intensa actividad para Egi. En 1965 participa por primera vez en las manifestaciones del 1 de mayo. En Vitoria realizan numerosas pintadas con el lema Araba Euskadi da. En junio amenazan al grupo Bihotzalai de Deusto para que no participe en los actos conmemorativos de la liberación de Bilbao. Recuperan la bandera del batallón Araba guardado en los locales de la Falange en Tolosa. En octubre, un grupo encabezado por Mújica Arregui coloca una icurriña en la torre de la Catedral de Burgos, sede de la Capitanía de la Sexta Región Militar Española. Pero también sufren la respuesta del régimen, y 17 militantes de Guipúzcoa son detenidos. En la cuarta asamblea de ETA, celebrada por primera vez en el interior, en Loyola, queda clara la postura de la organización, contraria al PNV. Estamos en el verano de 1965. La liberación nacional aparece ya unida a la liberación social. Se aprueba el principio acción-represión-acción, que reemplaza a las bases de la guerra revolucionaria. Se ha hecho esto. Ha habido el contragolpe por parte de Franco y vamos, del Estado español. Y ETA tiene la fuerza suficiente para volver otra vez a replicar con otra acción, ¿no? Decía acción, represión, acción. Entonces, claro, eso creaba una especie de euforia y sobre todo, pues, digamos que daba más pábulo, más entidad, ¿verdad?, a la rebelión, ¿verdad?, de lo que se trataba. Ese creo que fue, creo yo, el aspecto de modificación fundamental que aportó la Cuarta Asamblea. Egi continúa con sus acciones y tratando de moderar a sus jóvenes, el PNV publica un documento en 1966. El manifiesto de 1966 es, yo creo, que uno de los documentos que mejor refleja lo que son las señas de identidad del Partido Nacionalista Vasco estos años. Es decir, por una parte hay una proclamación taxativa del ser nacional de Euskadi, Euskadi es una nación. Segundo, hay también una proclamación del derecho a que tiene esa nación a decidir libremente su futuro, en definitiva, y tal como pone en el texto, que esa decisión sea la única fuente de su estatus político. Y, en tercer lugar, a nivel de declaración de principios, la apuesta por una Europa de los pueblos en vez de una Europa de los Estados. Y junto a eso, junto a esas, digamos, proclamaciones ideológicas, está también una referencia a cuál podía ser el método, y en referencia al método, lo que hay, claro, es una apuesta por defender la legitimidad del gobierno vasco en el exilio y una apuesta también por la colaboración con lo que son las fuerzas políticas antifranquistas españolas. Es en la quinta asamblea celebrada en 1966 y 1967 cuando ETA se declara como un movimiento socialista vasco de liberación nacional. Se produce la primera escisión de la que surgen ETA Berri y ETA Zaharra. Pues se dio la expulsión de los elementos liquidacionistas. Fueron aproximadamente la cuarta parte, ¿no? Y constituyeron lo que se llama el ETA Berri.
ya después, de una forma, en fin, que nos tranquilizó evidentemente mucho más, ¿verdad? Los que, pues, creíamos y seguimos creyendo, evidentemente, en las finalidades auténticas de ETA, que era salvación por sus métodos del derecho nacional vasco, ya nos tranquilizó mucho, ¿verdad? Y, pues, se tomaron ciertas disposiciones de carácter, en fin, auténticamente abertzale, ¿verdad? En fin, la etnia venía a ser de nuevo digamos, la esencia del pueblo vasco. Lo social, sí, se tenía en cuenta, pero lo nacional se equiparaba, ¿verdad?, a los efectos, y ambos pertenecían, en fin, pues a lo que entonces se llamaba la Revolución Socialista. Eta berri se llamará Komunistak, Movimiento Comunista Vasco, origen de EMK. ETA zaharra seguirá siendo ETA, pero pronto reaparecen de nuevo dos tendencias que llevan a varios fundadores a abandonar la organización. La segunda parte de la asamblea se articula en torno al lema BAI, de Batasuna, unidad, Askatasuna, libertad, e Indarra, fuerza. Tras la quinta asamblea, ETA pide el ingreso en comisiones obreras. Para entonces, PNV y ETA ya celebran el Aberri Eguna por separado. En 1966, tanto en Vitoria como en Irún, se producen enfrentamientos con la policía. Este año se aprueba, mediante referéndum, la ley orgánica del Estado. Las primeras 24 horas arrojaron un porcentaje superior al 95% favorable a la ley orgánica. España se ha votado a sí misma y a la paz que ha disfrutado en los últimos 30 años y que ha de conservar en los sucesivos. El referéndum pasó a la historia porque hubo más votos que votantes. El régimen se siente reforzado y aumenta la represión. El Aberri Eguna de 1967 reúne en Pamplona a 25.000 personas. Vuelven a registrarse enfrentamientos violentos. El año siguiente, 1968, el Aberri Eguna se celebra en una San Sebastián tomada militarmente. Por primera vez se utilizan también helicópteros. Este año será diferente a los anteriores. Es el año en el que Xavi Echevarrieta dispara y mata a un guardia civil de tráfico que le había dado el alto y seguidamente es abatido por la policía. La primera muerte en la historia de ETA y la primera también dentro de sus filas. Estos acontecimientos marcan ya el inicio de otra época.